Jóvenes, buen día, ¿me pueden escuchar, por favor? Ya corrió los 10 minutos. ¿Me escuchan? Sí, Buenos se le días, escucha, ingeniero. Sí se le escucha. Ya. Vamos a llamar lista, ¿ya? Ya. Y estamos 05:10. Araujo, Cajahuanca, Rubí. Presente, ingeniero, buen día. Buen día. Cárdenas, Carvajal, Paul. Presente, ingeniero. Buenos días. Buen día. Castañeda, Esteban, Kenny. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Chávez, Elías, Francis, André. Chávez, Elías, Francis, André. Chávez, Mauricio, Diego, Andrés. Presente, ingeniero, buenos días. Chávez, Mauricio, ¿no? Chávez, Mauricio, Diego, André. ¿Me Presente, contestó? ingeniero, buenos días. Ya, buen día. Cruz, Baltasar, Moisés. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. De la Cruz, Guzmán, Luis, Guillermo. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Esteban, Molina, Víctor. Presente, ingeniero. Buenos días. Ya. Flores, Coriñaupa, Joao. Presente, ingeniero. Buenos días. Buen día. Galán, Caguana, Pamela. Presente, ingeniero, buenos días. Buenos días. Garay, Lozano, Jorge. Ingeniero, buenos días. Buen día. Parcaya, Mesa, Nin, Figuer. Presente, ingeniero. Buenos Buen días. día. López, Rafael. Cristel, Sumico. López, Rafael, Cristel, Sumico. Hermoso, Guerra, Jonathan. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Pacheco, Chambe, Denis. Presente, ingeniero. Buenos días. Buen día. Peñalosa, Mendoza, Alison. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Quintana, Macavilca, José. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Rosales, Moscoso, Diego. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Sedano de la Cruz, Nilsson. Presente, ingeniero. Buenos días. Buen día. Tantavilca, Osorio, Joel. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Taipea, Taipoma, Rosendo. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Tunque, Ponciano, Anthony. Presente, ingeniero. Buenos días. Buen día. Vidal, Rojas, Kevin. Presente, ingeniero. Buenos días. Ya. Zárate, González, Clever. Zárate, González, Clever. Tahuaya, Chancha, Eric. Chaguaya, Chancha, Eric. Yukiyanki, Roca, Talía. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Escobar, Canto, Cristian. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Juan Huarcaya, Vladimir. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Ordóñez, Torres. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Rodríguez, Aquino, Alfredo. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Listo. A ver, ¿cuántas ausencias? Hoy día Chaguaya, Chancha no ha venido. A ver, ¿quién más?
Chaguaya ya tiene acumulado 2 faltas, ya. Hay que... Quizás se ha desmatriculado, no lo sé. A ver, y lo que me preocupa es de Chávez Elías Francis. ¿Has averiguado algo? He intentado comunicarme, ingeniera, por el Teams y todavía no me contestan. Pero voy a conseguir su número para que comunicarme. Sí, que confirme para ya del, del equipo eliminarlo, ¿no? Quizás no está, porque tiene 3 faltas consecutivas. ¿Ya? Listo. Vamos a continuar. A ver, a ver, jóvenes, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? De todo lo que hemos visto. ¿Se puede ver la pantalla, jóvenes? Sí se ve, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, ¿hemos visto sistemas estructurales? Ah, no le he subido, creo, ¿no? Ya, en el break los... Ah, no, hoy día tenemos solo hasta las 8:45, ¿no? Perdón, hasta las 10:15. Ya. Terminando lo subo. Sistemas estructurales y criterios de diseño, ¿no es cierto? Había 2 criterios de diseño. Eso es importante determinar. En conclusión, que ambos se emplean, ¿no, jóvenes? O sea, se combinan, digamos, ¿no? El estado, por ejemplo, el diseño por estado límite, empleando la LRFD, lo que hace es justamente diseñar su resistencia, ¿no? Cuánto es la capacidad de este elemento para resistir. ¿Y por qué fin queremos que incursione pues al rango inelástico? Ahora, si queremos que este elemento, por cargas de servicio, no quiero que genere fisuras, que no se deflecte demasiado, porque por funcionalidad se ve mal, voy a verificar justamente o voy a diseñar por ICD. ¿No? Al final es una combinatoria, ¿no? Igual, si quiero verificar bandeos locales de la misma forma por ICD. Entonces, estos 2 criterios no solo están en este tipo de material, sino también están en concreto, ¿no? En albañilería también están, pero en albañilería tiene otra historia, ¿ya? En madera no. En madera solo existe esfuerzos admisibles, o sea, el comportamiento tiene que ser elástico, ¿ya? Y hay otros criterios, por ejemplo, en concreto hay un criterio por capacidad, es un criterio adicional para poder verificar si el acero que hemos colocado dentro del concreto me va a hacer fallar por corte o me va a hacer fallar por flexión. Entonces, lo que queremos nosotros siempre que ese elemento, por ejemplo, esa viga, falle por flexión antes que por corte. Porque si falla por corte, va a fallar frágilmente, ¿ya? Entonces, es un adicional, ¿no? En cambio, en acero, como solo hay un material, ¿no? Se tiene estos 2 criterios, ¿ya? Ya lo hemos comentado, no se olviden que en el criterio del ICD solo se suman las cargas sin amplificar, solo sumamos nomás las cargas y determinamos unas cargas y con esto hacemos el análisis estructural y vamos a determinar la resistencia requerida. Y esta resistencia requerida, que es el R sub A, tiene que ser menor a una resistencia nominal dividido por un factor de seguridad. Ahora, el factor de seguridad me da el código de diseño o si no me dice nada del código, el diseñador opta por, de acuerdo a su experiencia, un factor de seguridad, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en consideración. A diferencia de la LRFD, que justamente acá sí se amplifican las cargas. O sea, dentro de las combinaciones hay factores que amplifican. 1.2, 1.4, en que puede disminuir también 0.8, 0, también puede disminuir.
Entonces ya vamos a ver ahorita las combinaciones. Entonces, haciendo esa sumatoria con cargas amplificadas, vamos a determinar sus cargas para cada elemento y con estas cargas hacemos el análisis estructural, lo mismo, ¿no es cierto? Y hacemos vamos a calcular o determinar una resistencia última o resistencia requerida. En este criterio se opta por emplear el término resistencia última. Y esta resistencia última es menor que una resistencia de diseño. O sea, la multiplicación del factor de diseño por la resistencia nominal, eso es una resistencia de diseño. Entonces, esta resistencia de diseño siempre es mayor o igual que la resistencia última, para asegurar que nuestro elemento va a soportar, justamente va a tener una resistencia óptima, ¿ya? Entonces, no nos olvidemos. Ahora, en este factor de resistencia o factor de diseño también es conocido. Bueno, esto va a depender de qué tipo de esfuerzo estoy diseñando. ¿Para qué esfuerzo estoy diseñando? Por tracción va a tener un factor. Por compresión va a tener un factor de diseño. Por flexión, otro factor de diseño. ¿Ya? Entonces, estos factores, jóvenes, son menores a 1. ¿Ya? Estos factores son menores a 1. ¿Listo? Entonces, eso es la diferencia. Rn en G es la resistencia nominal, igual que en el otro criterio de diseño, ¿no? ¿Quién me lo va a dar? Las teorías diversas que existen para cada tipo de esfuerzo, ¿no? Entonces, la resistencia de materiales allí me da una teoría, eso es lo que voy a emplear. Ya, obviamente, gracias a las investigaciones, esa teoría se modifican con algunos factores, ¿no? Con algunas condiciones, ¿ya? Entonces, eso ya lo vamos a ver en cada diseño. Diseño elástico, diseño de compresión, diseño de tracción, diseño de flexión, condiciones hay, ¿no? Entonces, en base a estas condiciones también vamos a aplicar las resistencias nominales. Y para todo esto hablábamos, ¿no? Acá había una relación, digamos, si queremos poner, ¿no? Entonces, estas son las equivalencias, estas son las normas. En cargas, ya sabemos, hay diversos tipos de cargas, las permanentes, las temporales, y que es necesario conocerlas. Ustedes ya en concreto armado seguramente han visto cargas muertas, cargas vivas, ¿no es cierto? Las cargas muertas se pueden dividir, cargas muertas directas, que son los pesos propios, digamos, de todos los elementos estructurales. Las cargas muertas indirectas, que por ejemplo son todo lo que va a soportar de manera permanente todos los elementos estructurales. Por ejemplo, podríamos decir la losa, podríamos decir el acabado, podríamos decir las tabiquerías en el caso que las haya, ¿no? Podríamos decir alguna instalación electromecánica, etc. ¿Ya? Entonces, eso es como parte de carga muerta indirecta, ¿ya? Ahora, la E020 se emplea para ello y la E030 para las cargas sísmicas. Y eso es lo que estábamos viendo, ¿no? Armaduras podría asumir un peso de 15 kilogramos fuerza metros cuadrados, pórticos 45. Y para las cargas muertas, ahí tenemos todos los, digamos, los elementos que podríamos considerar como carga muerta, ¿no? Tabiques, fachadas, instalaciones. ¿Y cómo calculo, pues, eso? Por ejemplo, ¿cómo calculo un acabado, no? ¿Cómo voy a calcular? Se hace un metrado de cargas, pues de acuerdo al tipo de material que estoy empleando, porque los materiales tienen sus pesos unitarios y tendría que multiplicar, si es que requiero una fuerza, digamos, puntual, tendría que ser por su volumen, ¿no? Si quiero una carga distribuida, tiene que ser por un área, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a lo que yo necesito de estas cargas, voy a empezar a metrar, ¿no es cierto? Esta es la carga viva. En la norma 020 encontramos eso, la carga de nieve que le hemos comentado, ¿ya? Y la carga de sismo que quizás no, en este curso por lo menos ya lo deben de tener muy claro qué cosa es la carga de sismo y cómo se
se calcula, ¿no, jóvenes? Entonces, este es el análisis estático, o parte del análisis estático, que es esta parte, ¿ya? Y esto viene a ser pues la resistencia de diseño que el diseñador, valga la redundancia, va a colocar. O sea, mi edificio tiene que soportar una fuerza cortante. Eso es lo que hacemos, ¿no? Y va a depender de acuerdo a todas estas condiciones, a su peso sísmico, a todo ello. Y en base a esta fuerza cortante, en el análisis estático yo requiero fuerzas que voy a colocar al centro de masa, ¿no? De cada entrepiso. Entonces, ¿cómo calculo? Es mediante esto, ¿no es cierto? Listo. Y nos habíamos quedado, creo que a esto ya lo habíamos visto, acá, ¿no? Entonces estábamos viendo las cargas temporales. Una carga temporal, jóvenes, viene a ser pues la carga de viento, ¿ya? Y definitivamente dentro de la carga de viento hay dos parámetros que necesito conocer, ¿ya? Uno es la altura donde se encuentra, ¿no es cierto? La altura donde se encuentra la estructura que quiero diseñar. Cuando me refiero a la altura, quiere decir, a ver, voy a instalar ay, perdón, jóvenes, voy a instalar la pizarrita. Ya. Entonces me refiero, ¿no? Vamos a imaginar que esto sea, ¿no? Ya está. Algo así, ¿no? O en un edificio, digamos, ¿cierto? Listo. Lo que requiero es la altura, ¿no? Por ejemplo, este tendrá una altura, esto también tendrá una altura, esto también tendrá un H1, esto tendrá un H2, un H3, etcétera, etcétera. Entonces, lo que requiero es la altura. ¿Por qué, Inge? Porque a mayor altura, mayor velocidad, ¿ya? Del viento, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que necesito determinar, esta altura. Lo otro, lo que necesito es conocer, digamos, las superficies o los elementos que van a soportar el viento, ¿no? Su geometría, ¿no es cierto? Cuando digo su geometría, si esto es vertical o si este quizás es inclinado, qué ángulo de inclinación va a tener, ¿no es cierto? Eso es lo que requiero, ¿ya? Y si es que va a haber aberturas, ¿no? Quizás esto es una casita, ¿no es cierto? Y esto es abierto, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué la abertura? Porque esta abertura va a hacer que ingrese pues el viento y cambia las condiciones de direccionalidad del viento. Entonces podría ejercer presión, succión, etc. Entonces, el viento puede ejercer presión, o sea, puede empujar, o puede ejercer succión que puede jalar o levantar, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hace el viento, ¿ya? Entonces, ¿cómo, Inge, cuantificamos este viento, esta carga de viento? Allá. Lo primero que ustedes deben conocer que en nuestro país hay una mapa de isotacas, esta mapa de isotacas, la que ven a la mano derecha, es como unas curvas de nivel, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes hacen un levantamiento topográfico, les dan curvas de nivel. Estas curvas, ¿qué les indica? Les indica cotas, ¿no es cierto? Les va a indicar cotas y les da más o menos el relieve del terreno, todo ello, ¿no es cierto? Algo similar. Quizás no tienen muchas curvas, ¿no es cierto? No tienen muchas curvas, ¿ya? Se tendrá que interpolar o en algunos casos extrapolar, ¿ya? Para poder determinar en un determinado punto cuánto es la velocidad. Entonces, estas curvas que ustedes ven nos van a indicarnos unas velocidades, ¿ya? Unas velocidades, obviamente están en sus unidades es kilómetro por hora. ¿A qué altura, Inge? A 10 metros. O sea, esto ya está, digamos,
he normalizado este mapa, ¿no? Entonces, a velocidades a 10 metros, ¿ya? Para un periodo de recurrencia o de retorno de 50 años. ¿Ya? Entonces, se ha hecho un estudio probabilístico, se ha considerado un periodo de retorno de 50 años y tenemos estas curvas, ¿correcto? Ahora, Inge, pero no todas mis estructuras van a estar a 10 metros, bueno. Pueden estar 5 metros, 15 metros, 20 metros. Obviamente allí van a tener otras velocidades. Ah, ya. Para ello me sirve esta formulita, la primera fórmula. La primera fórmula se va a encargar, digamos, de modificar o de corregir, ¿no? En base a la altura que se considera la estructura a diseñar, ¿ya? Entonces, H viene a ser la altura, o sea, a qué altura se encuentra nuestro diseño, ¿no es cierto? Y esta velocidad es producto de lo que saco, de lo que interpolo, extrapolo en este mapa, de acuerdo a la ubicación, ¿no? Geométricamente de la estructura a diseñar, ¿ya? Ahora, acá hay una condición. La condición es que esta velocidad de diseño, ¿no? BH ya es una velocidad de diseño, porque ya está siendo corregido, ¿no? De acuerdo a la altura, tiene que ser mayor necesariamente, jóvenes, a 75 kilómetros por hora. O sea, Inge, si es que acá me va a salirme 60, por ejemplo, no, pues ustedes tienen que utilizar 75. Si me sale 80, ahí ya empleo los 80, porque 80 es mayor que 75. ¿Correcto? Listo. Dije, pero ahora, ¿qué hago con estas velocidades? Pues bien, conozco el tema de velocidad. Me dice 30 kilómetros por hora, 40 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, 150, pero eso no es un elemento que me va a dar fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esto? Ah, ya. Si quieres determinar presiones, me ayudo de la segunda fórmula. Entonces, acá tengo 5 por 1000 multiplicado por un coeficiente o un factor de forma. Ah, ya, ahí está lo que les decía, ¿no? Inge, necesito la forma, ¿no? Si tiene abertura o no, ya listo. Multiplicado por la velocidad de diseño elevado al cuadrado. Entonces, esto sí te va a darte, digamos, la presión, ¿no? Si esto está en kilómetros por hora, esto va a estar en kilogramos, fuerza, metros cuadrados. Listo, ¿no? Entonces, esto es la fuerza, la carga que necesito. Y le multiplico por un ancho tributario, acá ya lo que deseo, ¿no? Puedo tener en carga distribuida, en carga puntual. Si quiero una carga puntual, lo tengo que multiplicar por su área tributaria. Si quiero en carga distribuida, tengo que multiplicar por su ancho tributario, ¿no es cierto? Entonces, esto ya es manejable. Esto ya es manejable, ¿ya? Ahora, el tema es en que cómo determino este factor de forma. ¿Cómo es lo que determino el factor de forma? Ah, ya. Entonces, para determinar los factores de forma, allí tenemos dos factores también que son de forma, solo que uno es exterior, o sea, su factor de forma en la parte exterior y el factor de forma en la parte interior, digamos, ¿no? De la estructura a diseñar. Entonces, resto estas dos y voy a determinar el C que estoy buscando. ¿En que solo voy a tener una sola fuerza? No, depende de los factores de forma. Puedo tener varios casos de fuerzas o de cargas de viento. Puedo tener 3, 4, hasta 5, ¿no? Entonces no es que voy a determinar uno. ¿Y por qué en qué? Por ejemplo, en cargas muertas, es que en cargas muertas sé que va a ser por gravedad y va a ser hacia abajo, ¿no? Igual en cargas vivas. En cargas de viento, en realidad es muy difícil de conocer la direccionalidad que puede tener el viento. Entonces debemos de tener muchos casos, ya para poder asegurar la estabilidad de la estructura frente a esta carga, ¿correcto? Ahora, ¿cómo determino los factores de carga de forma exterior y los factores de forma interior?
¿Ya? Allá tiene su historia en esto. En conocer dos tipos de superficies que le llamamos barlovento y le llamamos sotavento. Entonces, si le quiero dibujarle, digamos esto, imaginémonos que le estoy haciendo un corte. La dirección del viento es esto. O sea, va a venir el viento. Entonces, a todo esto, jóvenes, le vamos a llamar barlovento. O sea, la cara que, digamos, choca directamente con el viento, porque va a chocar directamente. A eso se le llama superficies barloventos. Y el sotavento son esa cara que, digamos, que no choca directamente con el viento, que le da la espalda al viento. Entonces, esto es sotavento. Entonces, ¿cómo funciona esto? Choca, el viento viene por acá y acá, algo así, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, esto, mira, va a querer que suba, ¿no? O sea, va a jalar para arriba, va a succionar. Cambio el viento cuando choca directamente puede presionar, ¿no es cierto? Y acá puede como que presiona y como que succiona a la vez, ¿no? Entonces, se puede dar ese caso, puede darse succión, ¿no? ¿Ya? Y cuando se da succión, ¿qué ocurre? Ahí está, bueno, está levantando, está levantando. Y si la dirección del viento fuera esto, se invierte los papeles, bueno, sotavento sería barlovento y el barlovento sotavento. Entonces, mucho depende de la dirección del viento para poder establecer estos tipos de superficies. Ya, ahora, Inge, si la dirección del viento, digamos, esto es en 3D, ¿no? Algo así, 3D. Entonces, si la dirección del viento fuera esto, ¿cierto? Si la dirección del viento, ¿qué superficies serían los barloventos? Todo esto, de toda la parte lateral, ¿no es cierto? Toda esta parte y de acá también toda esta parte, los sotaventos. Listo. ¿Y esto, Inge, qué cosa es? Esas son las superficies paralelas a la dirección del viento. ¿Ven? Superficies paralelas a la dirección del viento. Listo. Entonces, en que puedo analizar una estructura para diversas direcciones de viento, sí, pues eso es lo que se hace, ¿no? Y se calcula la condición más crítica, ¿no es cierto? ¿No? Hay estructuras que inclusive es así, ¿no? O sea, va a depender de la forma, ¿no? En este caso, por lo menos, tenemos simetría. Esto va a ser lo mismo que esto, porque por simetría, ¿no? Al final hago una envolvente, ¿no es cierto? Y ya pues voy a tener los mismos resultados si analizo con esto o con esto. Pero lo que sí me faltaría es analizar con esta dirección. Pero en estructuras asimétricas, allí sí no. O sea, una cosa es analizar con esto y otra cosa es analizar con esto, ¿no? Y aparte, obviamente, otro. Entonces, tendría que ponerme casos de dirección y determinar las cargas de viento. ¿Listo? Entonces, es necesario conocer el valor. Y algo así funciona. Algo así funciona, joven. ¿Ya? Por ejemplo, cuando la condición es en esta dirección, ¿no? Entonces el viento se da de esta forma. Y obviamente depende de este ángulo. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se analiza edificios ya muy altos, ¿no? Inclusive la incidencia de la carga de viento es más fuerte que la de sismo. Ustedes saben que cuando el periodo es largo, ¿no? De los edificios en periodos largos, la aceleración es bien chiquito, ¿cierto o no? Por eso es que en edificios grandes es más fácil controlar el tema de sismo. ¿Por qué? Por esta razón, ¿no? Viene algo así, bueno, en realidad nuestra norma ahora va a ser así, ¿no? Va a haber la rampa y todo esto.
Entonces, si los periodos son largos, estoy hablando de 1.5, 1.3, 1.4, estaré por acá. Entonces, la aceleración es esto, es más chiquito. Pero si en periodos cortos estoy hablando, viene y voy a estar mucho más acá arriba. ¿Ya? Esto, lo que les acabo de mencionar, por ejemplo, en edificios con aisladores sísmicos funciona. ¿Qué es lo que hace el aislador? Llevar a que el dispositivo aislador tenga un periodo objetivo muy alto, de tal forma que las aceleraciones sean chiquitos, ¿no? Entonces, eso es lo que se emplea, ¿ya? Entonces, volviendo a nuestro tema. En edificios altos, entonces, se tiene que evaluar la carga de viento porque en muchos casos esta carga puede hacer que la estructura tenga una condición desfavorable. Entonces, allí ya se hace modelos de cómo va a intervenir la carga de viento. Entonces, hay laboratorios de viento, bueno, hacen un prototipo chiquito a escala y en un laboratorio, de acuerdo a la forma que va a tener, ¿no? Por ejemplo, hay edificios de varias formas, ¿cierto? Inclusive hay con aberturas por acá y con otra abertura por acá por el tema de viento. Entonces, se analiza con una ventiladora en laboratorio de color rojo, por ejemplo, se coloca algún polvillo para que puedan verificar cómo se va el viento, ¿no? Cómo va a funcionar. Y en base a ello determinan justamente estas cargas para estos edificios. Entonces ya es más especializado, ¿no? ¿Correcto? En cambio, en nuestra norma, digamos, ya hay unos factores que nos van a indicarnos de cómo vamos a utilizar. Obviamente esto es para la aplicación de edificios chatos, digamos, ¿no? Para edificios altos ya se tendría que hacer un modelo de comportamiento del viento, ¿no? De acuerdo a la superficie que va a chocar, ¿ya? De acuerdo a la arquitectura del edificio, ¿ya? Entonces, en estas tablas están pues los factores de forma que vamos a emplear de acuerdo a la E020. Allí tenemos el barlovento. ¿Qué significa el positivo? Acá está, presión, ¿no? Entonces ustedes tienen que verificar. Negativo, succión. O sea, presión es como si yo tengo esto, presión va a venir así, ¿no es cierto? Eso significa presión. Va a presionar la superficie. Y succión va a querer jalar. Ya va a querer jalar, va a querer levantar esto, ¿ya? Entonces eso lo tienen que considerar con los signos, ¿ah? Con los signos tienen que trabajar, porque si no trabajan con los signos, no van a saber si esto es presión o si esto es succión, ¿ya? Entonces se tiene que saber, porque si no, a la armadura o al elemento que estoy analizando necesito considerar el sentido de las cargas, ¿no? Necesito saber qué sentido va a tener, ¿ya? Ahora, me olvidaba esta parte. Que la dirección del viento tiene que ser perpendicular a la superficie de la superficie, en este caso, de esta, ¿no? De esta brida o de todo este techo que estoy considerando. Las cargas de viento son perpendiculares, jóvenes, ¿ya? Entonces, no es que la carga de viento lo voy a poner, dije, como una, digamos, como una carga de gravedad y que sea solo vertical hacia abajo, no, no, no. ¿No? Entonces, hay que tener cuidado. Superficies verticales, ya viendo la tabla, nos dice más 0.8 en barlovento y en sotavento menos 0.6. En arcos y cubiertas con un ángulo de inclinación que no exceda los 45 más menos 0.8. ¿Qué significa el más menos 0.8? En que va a haber dos casos en esa superficie. Como hay presión y a la vez hay succión. O sea, se da esa condición, ¿no? Presión y succión, más menos 0.8.
Igualito, en superficies inclinadas de 15 o menos, de 15 a 60, de 60 y vertical, ¿no? Entonces, se va a darse, ¿no? Y acá solo hay uno. Y para sotavento, de suerte, tenemos solo un caso, ¿ya? Entonces, todo esto es cuando es, ¿no? Barlovento y sotavento, ¿no es cierto? Pero hay estructuras, como la habíamos mencionado, acá son paralelos, ¿no? Son paralelos. Entonces, ¿cómo puedo? Acá está, ¿no? Superficies verticales, inclinadas, planos, curvas, paralelas a la dirección del viento. Cuando son paralelas a la dirección del viento, son, en este caso, succión. O sea, barlovento y sotavento son superficies perpendiculares, pues, a la dirección del viento. Entonces, allí chocan o dan la espalda y se van a desarrollarse presión y succión, ¿no? De acuerdo a la tabla. Entonces, toda esta tabla, jóvenes, es la exterior. O sea, con esto determino el CE, ¿no? Uy, esto, el CE o CP, esto. Y el interior, Inge, voy a determinar con esto. Y allí lo que me importa es que si va a tener aberturas o si va a ser uniforme, o sea, ninguna abertura, ¿no? Pero sí, obviamente va a tener puertas, pues, ¿no? O sea, no quiere decir, Inge, no va a tener aberturas, no tiene puertas ni ventanas, no, no. Claro, las ventanas tienen que estar bien permeabilizadas, ¿no? Impermeabilizadas, perdón. No tiene que generar que ingrese el viento, ¿no? Ahora, puede ser, digamos, una cochera esto, ¿no? Esta casita. Un ejemplo, ¿no? Y todo esto está abierto. Está abierto, ¿ah? No tiene ni puerta, nada. Entra el vehículo y listo. Entonces, esto está abierto, ¿no? Si el viento puede ingresar por acá y cambiar mis condiciones internas. Entonces, de acuerdo a la abertura, ya sea en este lado, en este lado, en el otro lado, en el otro lado, acá voy a tener estos datos, ¿no? Principal es en lado de barlovento. O sea, si voy a tener mi abertura en barlovento, voy a considerarle en el factor interior como más 0,8. Si voy a tener aberturas en el lado de sotavento o a los costados, o donde que te dice superficies paralelas, voy a tener menos 0,6. ¿Ya? Y en base a ello voy a determinar mis factores internos, ¿no? Mis factores de formas internos. C exterior menos C interior, voy a determinar el C. Y voy a multiplicar en la fórmula que les he mostrado. ¿Listo? En esta fórmula. Esta forma. Acá. Uy, van a disculpar. Listo. ¿Alguna consulta, por favor, jóvenes? Hasta ahí, ¿me podrían comentar? Jóvenes. Todo claro, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Seguro, ¿no? Ya. A ver, me van a ayudar a hacer un gráfico. Ya, dime. ¿Y qué pasaría si fuera, ¿Qué o cosa? sea, el techo fuera en forma circular? Ya, pues igual, acá está, ¿no? Arcos, te dice, ¿no? Arco y cubierta cilíndrica con un ángulo de inclinación que no exceda 45 grados. Ahí está. ¿Cómo sería? Me refería a las cargas, ingeniero. O sea, Sí, ahorita voy a hacer un ejemplo. Ahorita voy a hacer un ejemplo. Lo mismo que vamos a hacer, las cargas, es lo único que, como su nombre dice, ¿no? Factores de forma. Lo único que va a cambiar, si es en arco o si es doble agua, una agua, lo único que va a cambiar es esto. ¿Ya? Lo único. Entonces, eso hay que tener presente. ¿Ya? A ver, vamos a hacer un ejemplo. Ya. Listo. Entonces, vamos a hacer, a ver, con otro color. El rojo no sé por qué rojo es el
negrito, mejor, ¿no? Negrito, más idóneo. Ya, entonces, imagínense que esto, algo así. Ahí está en arco, ¿no? Obviamente, solo estoy dibujando la silueta del, digamos, del, de la forma, ¿no? Podría ser otra estructura, digamos, algo así. Entonces, podría ser otra estructura. Uy. Esto es un tema, jóvenes. He tenido siempre esta dificultad. Cada vez que creo que la pantalla ya mucho uso, ¿no? Sí. Porque al inicio no era así. Listo. Entonces tenemos tres formas, ¿no? Podría ser. Entonces acá voy a considerar esto. Dirección del viento. Dirección del viento. ¿Ven? Ahí está. Entonces esto es el viento. Esto es el viento y esto es el viento. Viento 1 le voy a poner. Viento 1 y viento 1. ¿Ya? Luego lo que voy a hacer, bueno, imagínense que esto es en 3D, ¿no? En 3D, ¿no? ¿No es cierto? Va a tener algo así. Esto también en 3D, jóvenes. Y esto también es en 3D. Listo. Entonces la dirección del viento es otro caso. Es otro caso acá. Pero acá necesito todavía otro caso. Y acá necesito... ¿Por qué en que la diferencia? Es que esto no es simétrico. No es simétrico. Entonces necesito determinar qué condición es más crítica. Entonces voy a suponer que estás cerrado en todos los lados. ¿Ya? Y la tarea les voy a dejar a ustedes que, por ejemplo, en el Barlovento esté abierto. ¿Ya? Entonces, de los tres casos tienen que calcular. Listo. Entonces, vamos para el primer caso. Y como en todo, necesitamos, pues, los ángulos, ¿no? Y en un arco, jóvenes, en un arco, la pregunta es, ¿esto es constante el ángulo de inclinación? ¿Alguien me podría decir? Varía. Varía, efectivamente. Ahora, acá hay una tablita donde que nos dice, a ver, arcos y cubiertas cilíndricas con un ángulo de inclinación que no excede. Y efectivamente no va a exceder los 45 grados, ¿no? Ahora, si es que excede, lo tendríamos que trabajar con un elemento, digamos, vertical. O sea, voy a exagerar quizás, algo así sería tu arco, ¿no? Que sea tan vertical y que venga así, ¿no? Algo así. Entonces, esa parte, digamos que es más de 45, le tendría que trabajar como una superficie vertical. Ya, y lo demás como con menos de 45, que es esto. ¿Listo? Entonces, lo que estoy trabajando es la silueta, nada más. No estoy viendo tanto, digamos, en la parte interior, en que si acá esto va a ser algo así. No, 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 todavía no me interesa eso. Igual acá si esto va a ser en arco, o quizás en una cobertura tipo arco. No, no lo sé. Entonces, por lo pronto, lo que me interesa es la silueta. Entonces, vamos a suponer que los ángulos que se generan, digamos, hasta este claro es 45 grados, menor de 45 grados. ¿Ya? Acá voy a suponer ángulo menor, a ver, a 15 grados. ¿Ya? Entonces, igual,
15 grados. Listo. Este ángulo, 45 grados. De hecho, hay varios ángulos, ¿ah? No es que solo es uno. Acá, esto será otra magnitud, acá otra magnitud, acá otra. Generalmente la de acá, de la parte inferior, la más crítica. Ya, listo. Para estas líneas se generan. A ver, ¿qué puedo hacer para que... A ver, un ratito. Me voy a poner su guantes especial. Tiene acá, quizás, 13 guantes, ¿no? Ojalá que sea eso. A ver, esperemos que mejore. Tiene un guantes. No me gusta utilizar porque hace sudar, ¿no? A ver, vamos a utilizar. Ya. Entonces, vayamos con esto. Factores de forma. A menos de 45 más menos 0,8, sotavento menos 0,5. Entonces, si el viento es esto, en esta dirección, jóvenes, ¿cuál sería mi barlovento? Coméntenme, por favor. ¿Las caras que están en la izquierda o en la derecha? En la izquierda, ingeniero. En la izquierda, Ya, ingeniero. perfecto. Pues todo esto de acá para allá es barlovento y todo esto es sotavento. Entonces voy a analizar el caso 1, ¿ya? Voy a analizar el viento 1. Jóvenes. Primero, para los 3 casos, ¿ya? Para el viento 1. Listo. Igual, ¿no? Esto sería mi barlovento y este sería mi sotavento. Uy, Inge, y acá, ¿cómo es el tema? ¿Cómo es el tema? Entonces el viento va a venir de esta forma. Todo esto es mi barlovento. Y esto nomás sería mi sotavento. ¿Ya? Listo. Entonces ahí cambia, ¿no? Va a cambiar tu condición. Entonces depende mucho de tu forma que tú puedes colocar. ¿Correcto? Listo. Entonces, voy a dibujar las siluetas nomás. ¿Ya? Listo. Entonces acá, Inge, esto es una superficie vertical y me dice más 0,8. Correcto. Más 0,8. Cuando es ángulo más de 45 grados, tengo 2. Más menos 0,8. ¿Qué más? Tengo, por ejemplo, menos 0,5. Uy, no, eso creo que no es. Menos 0,6. 0,6, no es 0,5, no, 0,5. Ahí está. 0,5. ¿A qué te refieres? No sé Para la cómo. vertical. Para la Ah, vertical. ya, Para la ya, vertical era perfecto. menos 0,6. Ya, perfecto, perfecto. Muy bien. Listo. Inge, hemos dicho una condición que está uniformemente cerrado. Ah, ya, entonces, Inge, voy a la tabla. Este es el exterior, pues, y este es el interior. Allá, entonces tengo que checar. Uniformemente el barlovento y sotavento. Todo que, más o menos 0,3. Listo. Ahí está, jóvenes. Ingeniero, un favor, sería tan amable de que sea el caso de abierto en los costados para poder analizar cuando el viento va de forma paralelo, no frontal. Un favor en esa estructura Ya, de arco, que sea ya, abierta. terminando eso, les ayudo con uno, ¿ya? Ya, ya, ok. Ya, para que hagan su tarea. Ya, no hay problema. O si no, acá nomás ya, pues, ¿no? Antes que me olvido. Vamos, esto es cuando es, digamos, uniforme, ¿ah? Ya, estoy analizando esto. ¿Dónde quieres la abertura? El- Que sean los costados, ingeniero. ya, acá a los costados, ya, acá. Ya, así, ¿no es cierto? Este es un...
Listo. Mira, ahí al costado. Que sea en un costado, ¿no? O sea, es como quizás algunos estudiantes aún no se dan cuenta. Entonces, lo que estamos haciendo es, jóvenes, algo así. Con confianza, pregunten, ¿ah? A mí cuando me preguntan es lo que al menos me alegra, ¿no? Cuando no preguntan, pues, yo pienso que no me entienden o no me dejo entender y ya. Tienen que preguntar, jóvenes, sin miedo. No les voy a hacer nada. Y si se equivocan, ¿qué pasó? Nada, pues todos nos equivocamos. Yo también me equivoco todos los días. ¿Quién es perfecto? Ustedes ya saben quiénes son los perfectos, ¿no? Ya, entonces, todo esto está llenito. Obviamente en su ventanita, por ahí, el otro lado, todo está llenito. Y todo esto está llenito. Y acá está una abertura. O sea, es una abertura. ¿Sí se entiende, no, jóvenes? ¿O no? Sí, Sí se sí, sí. Está entiende, abierto. ingeniero. Ya. Entonces está abierto, ¿no? Ya, entonces, dije, ya, ¿la parte exterior va a cambiar o no? A ver, ¿quién me dice? Los factores de forma exteriores, ¿van a cambiar o no, jóvenes? Estoy No analizando cambia, en esta ingeniero. dirección, ¿ah? Ojo, ¿ah? En esta dirección estoy analizando. ¿Eh? No cambia, Ya, ingeniero. no cambia, pues muy bien. Eso es lo mismo. 0,8 más menos 0,8 menos 0,5 menos 0,6. El problema es esto. Entonces me voy pues a la tabla. Dice, abertura principales en el lado barlovento. Ah, ya. Entonces en barlovento, bueno, no está pues el agujero, ¿no? Porque mi dirección de viento, ojo, es así. No está pues ni en el sotavento. Ya está. Entonces principales en lado a sotavento. Ah, pero acá te dice, o en los costados. Ah, Inge, mi dirección de viento es esto, pero justamente esta superficie y la otra superficie es al costado, ¿no? Al costado. Entonces, esto, como está abierto, le voy a darle ¿qué factor? Menos 0,6. Menos 0,6. Ese término al costado lo van a entender como superficies paralelos, ¿ya? Menos 0,6. Menos 0,6, ¿no? Perfecto. Ahí está. Entonces es diferente ya, pues. Acá ya es diferente eso. Entonces, ojo, solo estamos analizando para esta dirección. ¿No es cierto? Estamos analizando para esta dirección. Oye, Ingi, ¿qué sucedería si analizo para la otra dirección? Ah, ya. Si yo analizo para esta dirección ahora, con esta abertura, entonces lo que voy a hacer, ojo, ahora esto estoy analizando, ¿ah? Entonces lo voy a ponerle para acá. Entonces viene todo lo mismo es en la parte exterior, ¿ya? En la parte exterior, ¿no es cierto? Acá también y acá también, jóvenes, ¿no? Pero en la parte interior, Inge, allá. Entonces, si estoy en esta dirección, decíamos que esta superficie, ¿no? Que esta superficie es barlovento y la otra es sotavento, ¿no es cierto? Listo. Entonces, barlovento, Inge, barlovento, ¿cuánto? Más 0,8. Más 0,8. Y efectivamente, esto va a venir y va a presionar, pues, porque directamente va a chocar con todo. Entonces, en la parte interior va a presionar. ¿Eh? Listo. Inge, ¿y qué sucede si mi dirección del viento es en esta de acá? Porque lógicamente ya no es simétrico. Acá sí existe, digamos, la pared, o no, no, acá no hay la abertura y acá sí. ¿No es cierto? ¿Cómo sería? Lo mismo que este, lo mismo que esto, ¿cierto? Porque acá te dice en sotavento
¿no? Acá está sotavento y menos 0.6. Y acá está. Listo. ¿Se entendió, jóvenes? ¿O no? ¿Preguntas? Ingeniero, cuando el viento va por la parte de atrás y eso que está, no está, bueno, no está abierto, va a ser lo mismo que el último casito que hizo, el Esto. 0,8, que eso. Pero que si la dirección del viento es acá, en todo caso lo copio. ¿Eh? El 0. A ver, perdón. Me salió un poco, no sé. No quiero borrar. Algo así, ¿no? Más menos 0,8. Menos 0,5. Menos 0,6. ¿Y acá qué cosa es? Menos 0,6, ¿no? ¿Cierto? Porque esto es barlovento y esto sería el sotavento. Y en el sotavento, si yo vengo, ¿en qué sotavento? Menos 0,6. Al final de cuentas, este caso con este caso son iguales, ¿cierto o no? No, ajá, sí, sí está bien. Ya, ¿sí se entendió, jóvenes? ¿O no? Todo claro, ingeniero. Ya, listo. Gracias por responder, porque hay que responderme, jóvenes, por favor. Por eso es que los exámenes van a ser presencial para conocernos, pues, ¿no? Ya, jóvenes. Sí, ya se está confirmando de que sí van a ser presenciales, jóvenes, los exámenes. ¿Ya? Entonces, ya les voy comunicando desde ya. Por lo menos en mi curso, ¿ah? Yo sé que en algunos cursos también están implementando eso. Uy, no quiere borrar. O recién se está animando a borrar. Ya, mejor como lo voy a duplicar, ¿ya? Uy, ¿cómo lo hago? Control Z. ¿Funciona? No, creo que no, ya la he borrado, jóvenes. Pero está en la grabación. Sino que quiero aprovechar esto, pero era fácil duplicarlo también, ¿no? Ya, bueno, en fin. Ya, entonces nosotros estamos en este caso, pues. En este caso de lo cerrado, ¿no? ¿Y cómo hacemos el tratamiento digamos, entre estos factores de forma? Tienes que restar nomás, pues. Porque te dice el factor de forma es exterior menos el interior, ¿no? Es lo que nos dice. Y eso es lo que nomás se tendría que hacer, ¿cierto? Listo, esto es un... Ya, entonces, ya, de esto se va a desprender dos, digamos, dos ya casos, ya. No, perdona, por cada, digamos, factor interior, dos casos. ¿Ah? ¿Cómo esto, Inge? Algo así, mira. O sea, en total vamos a tener 4 casos. O sea, primero con más 0.3, ¿ya? Y acá más 0.3, ¿ya? Y acá voy a trabajar con menos 0.3 y acá también con menos 0.3. ¿Qué estás haciendo, Inge? No entiendo. Entonces, acá voy a trabajar con más 0.8, con más 0.8, un menos 0.5, un menos 0.6. Entonces, acá con más 0.8, con menos 0.8, con menos 0.5 y con menos 0.6. Lo mismo acá, jóvenes. 0.8, 0.8, menos 0.5, menos 0. Uy, la línea nuevamente. Menos 0.6. Entonces, menos 0.6, menos 0.5,
menos 0.8 más 0.8. Listo. Tal, lo que acá estoy haciendo es desglosar, ¿no? Entonces voy a trabajar primero con más y con más. Luego el menos con más. Luego el más con el menos y el menos con menos. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a variar, ¿no? Entonces, esta es la condición de esta superficie que voy a tener 3 casos. Perdón, 4 casos, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es, jóvenes, restar nada más, ¿no? O sea, para los 4 casos tendría que restar, ¿cierto? Entonces, si esto es más, cambiado de signo es menos, ¿no? Si esto es menos, cambiado de signo es más, ¿no? Porque recuerda que el C es el C exterior menos el C interior. Este negativo, esto, jóvenes, cambia de signo, ¿cierto? Listo. Me dejo entender, ¿no, jóvenes? Jóvenes. Sí, ingeniero. Ya, entonces díctenme esto, por favor, si se entiende. ¿Qué valor toma? En 0,5. 0,5. Sí, perfecto. Con el signo me tienen que dictar, ¿ah? Claro. Más 0,5. ¿Qué cosa he hecho, Inge? A ver. Como me dice C exterior menos el C interior, este es el más 0.8, ¿no es cierto? Menos más 0.3, ¿no es cierto? Entonces, menos con más menos, allá más menos más 0.5. Y todo eso tienes que hacer, o sea, para los 4 casos. Para los 4 casos se tiene que hacer eso. Y con esto, jóvenes, terminamos. Hoy día, un favor, voy a salir temprano, tengo una reunión ahí en una comisión, ahí, ¿ya? Eh, a las 10 creo que es la reunión. A ver un momento, por favor. Si no, es en 7:10. Sí, sí. Ya con esto terminamos. 15, así entraré. Ya, entonces más, menos, ¿no? 0. Díctanme esto, ¿qué valor toma? Estamos en este Más caso, 0,5, ingeniero. En este caso, en este casito, jóvenes. ¿Ya? O sea, estamos acá. Vamos por partes. Vamos por partes. Estamos acá. Este caso. ¿Ya? Ya, entonces, sería más 0.8 menos 0.3, lo mismo, ¿no? Más 0.5. ¿Correcto? Menos 0.5 menos 0.3 menos 0.8. ¿Ve? Lo que estoy haciendo. Menos 0.6 menos 0.3 menos 0.9. ¿No es cierto? Igual para acá. Entonces, lo mismo es en estos tres. Lo mismo es, o sea, acá más 0.5, menos 0.8, menos 0.9 y acá, ¿no? Por ejemplo, menos 0.8, menos 0.3, menos 1.1. ¿Ve? Listo. Igualito para este lado también, para esta condición, igualito. Por ejemplo, más 0.8 menos con menos es más, sería más 1.1. Igual acá, más 1.1. Menos 0.8 más 0.3 menos 0.2 menos 0.2. Ya, díctenme esto. ¿Cuánto sería, jóvenes? menos 1.1. 0.3. Ajá, Menos menos 0. 0.3. Correcto. ¿No? Menos 0. Perfecto, jóvenes. Acá, por ejemplo, más 0.8 más, ¿no es cierto? 0.3. Entonces, más 1.1. 1.1. 1.1. Y acá sería menos Menos 0. 0.5. Correcto. Ya está. Estos son los coeficientes de forma nomás, jóvenes. ¿Ve?
Entonces, este coeficiente de forma ya lo tengo. O sea, Inge, para este elemento va a ser esto, para este elemento es esto, para este elemento es esto, para este elemento es esto, y así. ¿Podrías eliminar algo, Inge? Porque la verdad que es demasiado, ¿no? A ver, acá tienes más, acá tienes menos, acá tienes más uno, acá menos, menos. Lo que pasa es que acá tienes un más, ¿no? Y acá es un menos 0,3. Entonces quizás no meritaría, ya. Entonces para ello tendríamos que hacer el otro caso, ¿ya? Y el otro caso lo hacemos el día de mañana, ¿ya? Entonces acá nos quedamos. Hasta acá alguna consulta, por favor, jóvenes. Uy, ¿qué ha pasado? Allá. Voy a guardar, voy a guardar. ¿Alguna consulta? Esta es la carga de viento. Entonces es necesario que estudien la E020 y todo que estamos comentando. ¿Ya? ¿Alguna consulta, por favor? Para Ingeniero, cerrarlo. ingeniero, ¿en qué caso lo consideran como cero? O sea, ya sea en la vertical o en las superficies inclinadas. Como cero, ¿no? Los coeficientes de cargas. Estaba viendo esas veces en videos de YouTube que lo colocaba en los lados en verticales como cero, cuando eran coberturas abiertas. No te entiendo. O sea, ¿el coeficiente cero te refieres? ¿O la carga Ajá, cero? no, el ¿O a qué te coeficiente. refieres? No, es que mira, lo que pasa es que el viento depende de la geometría, ¿ya? Y de las aberturas, nada más. Ahora, si yo quiero colocar a elementos estructurales, por ejemplo, a una columna, esta columna es la que soporta, digamos, una superficie de estructuras de aluminio y estas aluminios están apaneladas, por ejemplo. Voy a transmitir todo ese peso a solo la columna. La columna es la que me va a resistirme la carga de viento. Entonces, allí tengo que considerar en la columna, ¿no es cierto? Toda esta carga de viento, pero como una carga distribuida. Nosotros recién ahorita hemos calculado los factores de forma. Todavía no calculamos la carga de viento, ¿ya? Entonces, eso hay que, con la siguiente fórmula vamos a determinar. Y si es que quiero cargas distribuidas, necesito ver cómo está construido eso o cómo estoy proyectando para determinar mis cargas de viento. Por ejemplo, como en la armadura, ¿no? La armadura tenemos esta armadura, tenemos las correas, diversas formas de correas. Entonces la carga de viento directamente lo va a soportarle, por un lado es las correas, pero le transferimos toda esa carga a lo que es la estructura. Esta estructura, ya sea en arco o en doble agua, le transferimos allí. Transferido allí es lo que calculamos, pues todo esto y con su ancho tributario que ya vamos a hacer, ¿no? Vamos a aplicarle unas cargas a esto. Inge, y las correas también deberíamos calcularles por viento. Lo que pasa es que si calculas por viento, su carga va a ser bien chiquito, ¿ya? Entonces allí se podría despreciar eso y lo que sí tendríamos que considerar cargas de gravedad, ¿ya? Entonces eso es el tema. Ahora, cuando me dice cero, sí, no te estoy entendiendo. En todo caso, No, ingeniero, bien. O sea, a veces el tema de la carga, el CP exterior con el CPI interior, y la diferencia daba cero, ¿no? Sino que ahí en la carga puntual le va a dar cero, ¿no? Al final, que eso va a ser la clase más adelante. Ah, claro, o sea, cuando tu factor de fuerza, sí, en algunos casos, por ejemplo, acá te puede dar cero, ¿ah? ¿No? En algunos casos, por ejemplo, sobre todo en esto, porque acá tienes un más 0,3, ¿eh? En un más 0,3 y con un menos 0,3, suponiendo que estás en este caso,
se va a dar 0, ¿no? Quizás lo más probable es que este caso sea el segundo que vamos a hacer mañana, rápido. Entonces vas a tener un 0, ¿no? En algunos casos se da 0. Entonces, si tu factor de forma es 0, lógicamente vas a tener una carga 0. Ahora, un tema. En armaduras jóvenes, sí es significante la carga de viento, ya en armaduras. ¿Por qué? Porque los elementos que contienen esa armadura, por ejemplo, son bien esbeltos, ¿no? Si tú comparas la longitud versus a su sección, sus dimensiones de su sección son bien chiquitas. Entonces, eso amerita que justamente la carga de viento es más incidente en lo que es armaduras, ¿ya? En coberturas. Ahora, si voy a ver un edificio, digamos, donde que hay losa de concreto, hay digamos, planchas colaborantes, losa y unas columnas en I robustas, digamos, la carga de viento en esos casos es insignificante. ¿Por qué? Porque la fuerza sísmica depende mucho de la masa, mientras que la masa es más, ¿no? ¿No es cierto? La fuerza se va a desarrollarse más. Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces, esa fuerza va a generar más desplazamiento que una carga de viento, ¿ya? Entonces, eso hay que tener. ¿Y por qué en las coberturas la carga de sismo no es preponderante? Porque pesa chiquito, pues, ¿no? Mientras que tiene menos peso, menos fuerza. Entonces, por ese lado, ¿no? Lo que sí me va a interesar es la carga de viento. Entonces, acá es lo que tenemos que estudiar, ¿ya? En concreto, por ejemplo, carga de viento para estructuras chatas no consideramos, pero para estructuras bien altas, ¿no es cierto? Allí sí, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque la velocidad del viento es más crítico en la parte superior. Inclusive en otros países hay hasta tormentas, tornados, huracanes, y que ese edificio tiene que estar de pie frente a esos huracanes, ¿no? Entonces, ya se tiene que ver qué carga es más significante y qué carga es menos significante de acuerdo a las condiciones de tu proyecto en cuanto a altura, en cuanto a pesos, ¿ya? Entonces, eso es lo que se tiene. Listo, jóvenes. Nos quedamos acá, por favor. Ingeniero, Sí, sí. Uy, ya me está llamando. Sí, sí, dime, no sé si coméntame.